Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga rica y abundantemente en esta mañana. Damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes y a aquellos que nos ven a través de Facebook. Somos Iglesia Bíblica Fuente de Vida. Estamos aquí en Sahagún, Córdoba. Damos la bienvenida a los hermanos que vienen de Chinú y los que vienen del Dividivi, de aquí de Sahagún. Sean una vez más bienvenidos a este hermoso lugar. Amén. Vamos a orar en esta mañana para dar inicio a la palabra de Dios. Esperamos que haya venido con esa disposición y que también pueda instruirse en la palabra del Señor. Que usted pueda tener su Biblia y pueda exponerse también juntamente con nosotros que vamos a estar en este lugar, y aquellos que nos escuchan y nos ven a través de este medio virtual, para que usted también pueda ser edificado. Ese es el propósito por el cual nosotros realizamos estas transmisiones. Amén. Vamos a orar. Puede inclinar su rostro ahí donde está. Padre, te doy gracias por permitirnos en esta mañana, después de haber exaltado y glorificado tu santo y divino nombre, te damos gracias por tu bendita palabra. Te suplico que nuestros ojos espirituales en esta mañana, Señor, sean abiertos para que nosotros podamos contemplar y poder también entender la gracia y las riquezas que tenemos en Cristo. Gracias porque tus riquezas, la gloria, la belleza de tu gracia nos enseña tu palabra, toda la obra que tú has hecho para el ser humano. Señor, no podemos comprender cómo es que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. La única razón que hemos aprendido a través de tu revelación especial, tu palabra, es que ha sido por gracia. No porque haya algo bueno en nosotros. Nos escogiste, Señor, viviendo vidas inmorales, vidas que hoy día nos avergüenza, Señor. Pero cumpliéndose tu palabra, que lo que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Por eso, Padre amado, sabemos que en nosotros no hay nada bueno, Señor. Pero te damos gracias por esa elección maravillosa de la cual nosotros hoy día podemos disfrutar de esos beneficios. Te pedimos que nos guíes en esta mañana, que al poder contemplar tu palabra, Señor, seamos nosotros también movidos a la adoración y al final poder comprender y aplicar todas estas verdades que vamos a estudiar en esta mañana. Te pedimos que nos ayudes y que me ayudes a mí especialmente para poder exponer tu palabra de manera clara, entendible. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, todos sabemos que estamos en esta nueva serie en el libro de de Efesios. Ya hemos culminado, acostumbrados ya de predicar de Gálatas. Hemos culminado aquella serie. Recuerdan que la llamábamos en Gálatas, solo Cristo es suficiente, ¿cierto? Donde desglosamos todo el Evangelio, y en esta ocasión hemos iniciado ya hace 2 domingos hablando acerca de la maravillosa riqueza que hay contenida en este libro de Efesios, una carta que la escribe el apóstol Pablo a los hermanos de Éfesos. Todos aquellos que nos visitan y que nos escuchan a través de Facebook por primera vez, esperamos que se esté escuchando bien. Gloria a Dios. Si los hermanos que no pudieron llegar la semana pasada, hemos empezado a estudiar el libro de Efesios, esta maravillosa epístola o carta que el apóstol Pablo escribe para la iglesia. De alguna manera nosotros también podemos decir que el tema central de esta carta es cuánto Dios nos ha bendecido, cuánto Dios ha enriquecido a su iglesia. Por eso toda esta serie la hemos titulado
la gloria de Cristo en su iglesia. La gloria de Cristo en su iglesia. Y vemos toda la obra que el Padre ha hecho, cuántas riquezas. Y yo espero que en esta mañana usted se concentre, deje todos sus quehaceres, todo lo que problemas, circunstancias allá afuera haya quedado. Amén. Y que en estos momentos, después de haber exaltado a Dios, glorificado su nombre, cantando la obra de Cristo, exaltando la grandeza de Dios, nosotros podamos seguir adorando a Dios a través de nuestra atención para con la palabra de Dios. Es un libro muy maravilloso y mi objetivo y mi oración en esta mañana para con cada uno de nosotros y aquellos que nos ven a través de Facebook es que cada mensaje que nosotros prediquemos nos ayude a ver a Cristo de manera correcta. Y todo nos puede llevar también a que nosotros tengamos una actitud correcta cada vez que entendemos, escúcheme bien, lo que tenemos en Cristo Jesús. Entonces mi oración es esa, a medida que vayamos nosotros predicando esta palabra, nuestros ojos se puedan abrir, que aquellos que estén muertos espiritualmente, a través de este mensaje, por medio de la obra del Espíritu Santo, pueda dar vida a aquellos que todavía no han creído en Cristo Jesús. Porque sabemos que nosotros no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es predicar el Evangelio y orar al Espíritu Santo para que Él pueda abrir ese corazón y pueda derramar su gracia, para que de esta manera el hombre pueda corresponder positivamente al llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta mañana tenemos como tema el sermón número 2, bendecidos con toda bendición espiritual. Ahí lo pueden ver en pantalla. Bendecidos con toda bendición espiritual. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 14 para que entendamos toda esta oración gramatical que el apóstol Pablo hace. En el grupo yo les mandé todas esas diapositivas para que sepan. Entonces quiero que se concentre lo más posible en esta mañana para que usted pueda mirar a Cristo y usted pueda ver las riquezas que ya posee o que ya poseemos a través de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Es decir, a través de la unión con Cristo, nosotros ya somos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Ya somos enriquecidos en Cristo Jesús. De manera que el creyente va a entender que está caminando todo este peregrinaje en un mundo en el cual no pertenecemos. Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y Pablo dice que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Allá donde pertenecemos. Y vamos a pertenecer por toda la eternidad. Eso maravilloso es lo que vamos a poder entender. Toda la obra del Padre en la obra de redención. Todas las riquezas que Él nos ha dado a través de la unión con Cristo. Esto es muy relevante en nuestros días. Porque hoy día vemos como muchos cristianos viven como pobres espirituales. Siempre viven tratando de ganar el favor de Dios y siempre viven, escúcheme bien, tratando de ganar o acceder a más bendiciones. Tristemente, hoy día se ha hecho una caricatura de Dios. Que Dios está llamado a satisfacer todas nuestras necesidades terrenales. Y ya sabemos que todo lo terrenal, todas las bendiciones terrenales son ¿qué? Efímeras.
Por lo tanto, no son bendiciones eternas. Y qué ridículo sería de nosotros clamar por bendiciones materiales que en un tiempo, como Pablo lo dijo, en este mundo nada hemos traído, y diga conmigo, y sin duda nada podremos sacar. Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestras riquezas no tienen que ver con lo terrenal, porque eso es lo que anhela también el impío. Jesús dijo, el impío anhela también todas esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Poned la mirada en las cosas ¿de dónde? De abajo. ¿Dijo así? No, en las cosas de arriba. Porque allá arriba ni la polilla ni el orín corrompe. Allá es donde está nuestro tesoro. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Todo este contenido, como muchos le han llamado, Efesios es la chequera del cristiano. Ahí están todas nuestras bendiciones. Dele fuertes alabanzas a nuestro Dios. Ahí es donde vamos a ver cuánto Dios ha enriquecido a su iglesia. Cuánta abundancia Dios le ha dado a su iglesia en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo está escribiendo esta carta para decirle a la iglesia con cuántas bendiciones y con cuántas riquezas Dios ha bendecido a su iglesia. Nosotros iniciamos la semana pasada desglosando los versículos 1 y 2, hablando de la salutación, cómo Pablo saluda a la iglesia de Éfeso. Luego, a partir del versículo 3 que nos corresponde hoy hasta el versículo 14, todo esto es una sola oración. No es una oración como nosotros oramos, una sola oración gramatical. Es decir, Pablo, a partir de este versículo 3 hasta el versículo 14, él comienza a hablar todo esto, a exponer todo esto de manera consecutiva, sin parar. Y eso lo tenemos que tener claro, porque el apóstol comienza adorando, exaltando y glorificando a Dios por la maravillosa obra que Él ha hecho en la vida del ser humano. En este caso, en la vida del creyente. Gloria a Dios. En esta mañana solamente vamos a considerar la idea de que somos escogidos de parte de Dios con un propósito final, y ese propósito de la elección de Dios, todo Él lo hace al escogernos, al salvarnos, tiene un propósito final. ¿Cuál es ese propósito final? Que Él se lleve toda la gloria, que Él sea exaltado. Por eso, amados hermanos, el hecho de que nosotros no nos ganemos la salvación a través de nuestros méritos, sino que todo esto es una obra de principio a fin del Padre, de nuestro Dios. Él hace una elección soberana y Él lo hace para que Él pueda ser glorificado. Nosotros, en esta naturaleza caída, siempre estamos tentados a querernos robar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos actuar como dioses. Muchas veces nosotros queremos ser admirados, pero el único digno de ser admirado, contemplado y de recibir toda la adoración y la excelencia es Dios mismo. ¿Y por qué? Porque Él es Dios. El ser humano siempre ha luchado, escúcheme bien, con darle gracias a Dios. Y eso lo estudiamos en el libro de Romanos,
Dice la palabra que todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. Que todos, dice, por cuanto todos rehusaron en adorar a Dios, prefirieron mejor adorar a la creación, a las criaturas. Dice, y ni aún le dieron gracias. Porque el ser humano adoró a la creación antes que al Creador, simplemente por no darle gracias. Mire usted lo duro que somos, lo malo y perverso que es el ser humano. En este mundo en el cual vivimos, sabemos que Dios es quien gobierna todo. Dios es el sustentador de toda la creación. Que fuera de Él nada subsiste. Él no necesita nada de nadie y de nada para ser más Dios o para estar más completo. Él es Dios. Y por ese ser, por ser Dios, es que Él merece la gloria y la exaltación. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 1 al 14. Esta es la poderosa palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están ¿en dónde? En Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. Según nos escogió en Él. ¿En Él quién? En Cristo. ¿Antes de dónde? De la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre. ¿Qué más tenemos? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están ¿en dónde? En la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de toda la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? A fin para que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo ¿oído qué? ¿Y qué es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿en el qué? En el evangelio, fuiste ¿qué? Sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gloria sea al Señor. Todos nosotros sabemos, amados hermanos, que en el mundo moderno existen empresas, ahí lo tienen en pantalla, que ofrecen muchos beneficios o paquetes de beneficios para sus empleados. Cuando alguien entra a trabajar en una compañía, recibe acceso a ciertos privilegios, ¿como cuáles? Seguro médico, vacaciones, bonificaciones y planes de retiro. Pero todos esos beneficios dependen ¿de qué? De pertenecer a la empresa. Si una persona no pertenece a la compañía, diga conmigo, no puede disfrutar de esos beneficios.
de una manera infinitamente más gloriosa, el apóstol Pablo enseña que todos los creyentes que están en Cristo poseen riquezas espirituales inmensas. Eso es importante nosotros entender en esta mañana, para que usted pueda ver todo lo que ya posee en Cristo Jesús. Para que no viva como viven muchos de manera equivocada en este mundo. Muchos llegan a desanimarse. Muchos llegan a frustrarse. Porque muchos cristianos, mire bien, viven como si fueran espiritualmente pobres. Pero Efesios nos recuerda que en Cristo Jesús somos ¿qué? Espiritualmente ricos. Somos ricos. No nos falta nada. En Cristo, como dice Colosenses capítulo 3, estamos completos. Alguien un día me preguntó, ¿usted cómo entiende el estar completo en Cristo? ¿Está seguro que usted se siente completo en Cristo? Yo le dije, claro que sí. La pregunta viene simplemente quizás porque esa persona no experimenta esa plenitud que hay en Cristo Jesús. Pero yo entiendo que aunque hay cosas que nos faltan materialmente, el cristiano no debe de vivir bajo ese parámetro. Más bien debe de enfocarse en las cosas que ya tiene y las tiene a través de la unión con Cristo Jesús. Por eso es que Pablo, al comenzar esta oración, él comienza reconociendo, exaltando y glorificando la maravillosa obra del Padre. Él no se puede contener. Y yo espero que en esta mañana usted vaya navegando en lo que estamos desglosando en esta mañana, para que usted también admire y contemple todo lo que Dios ha hecho para con usted. Y que si hay lágrimas que has derramado, hoy puedas limpiarlas y verte en Cristo Jesús, que tú eres una bendita y un bendito, un bendecido a través de Él. Dios, la idea exegética es que Dios, escúcheme bien, ha bendecido a los creyentes en Cristo con toda bendición espiritual, habiéndonos escogido y predestinado para ser sus hijos. Es decir, Él nos tomó, nos adoptó para ser sus hijos, y todo esto con un propósito, para Él mostrar su maravillosa gracia, para que la gracia de Dios brille en este mundo de tinieblas. Eso es digno de admirar. ¿Sabe por qué? Porque habiendo miles en el mundo, Dios les plació mostrar su gracia en su vida y en mi vida. Hermano, cuando nosotros entendemos eso, cuando en mi inicio, teniendo una teología distorsionada, yo muchas veces luchaba de no volver al mundo. Era un miedo constante, porque no tenía el conocimiento. Cuando no se tiene el conocimiento, hermano, así mismo uno vive. Por eso dice los Salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y con ese pensamiento, con ese conocimiento, él vive como si Dios no existiera. No teniendo yo dicho conocimiento, tenía esa lucha. Pero cuando nosotros entendemos que en Cristo estamos unidos de manera perfecta por la gracia de Dios, hermano, yo descanso. Porque yo puedo admirar y ver la obra del Padre en mi vida. ¿Cómo voy a volver a donde Dios me rescató? ¿Cómo voy a yo a pretender amar más las cosas del mundo, los deseos de la carne, las pasiones de este mundo, que lo que Dios me ha dado? Esa nueva vida. Eso me lleva a mí a vivir toda la vida agradeciéndole a Dios. Porque habiendo miles en el mundo que buscan la salida de las drogas, del alcohol, de muchos problemas y de muchas cosas de cualquier índole, no pueden. Se encuentran encerrados.
Así un día estábamos nosotros, pero gloria a nuestro Señor Jesucristo, que Él apareció en nuestra vida, abrió esa puerta y nosotros pudimos salir en libertad. No así con el inconverso, que tiene la puerta cerrada y no puede salir. Yo entiendo que nosotros como creyentes, esa puerta está abierta y que la persona, si quiere volver a entrar o quiere disfrutar de su libertad. Pero hay cristianos que una vez libertados, otra vez vuelven a esa cárcel, entran por la puerta abierta y se quedan allí. Son como aquellos, como las gallinas o los gallos cuando se manotean y se amarran y se llevan durante 1 hora, 2 horas en viaje. Cuando usted los suelta y los pone en el suelo, ellos quedan así. Al rato usted tiene que sacudirlo para ellos moverse. Entonces, así hay muchos cristianos. Vuelven a entrar en esa puerta, por esa puerta abierta al rincón de esa cárcel y se quedan allí. No, nosotros no tenemos por qué volver a ella. Nosotros estamos llamados ¿a qué? A disfrutar de las bendiciones que Cristo nos ha dado. Y esa es la salvación y la libertad que Él nos ha concedido. Después del saludo inicial del apóstol Pablo, en los versículos 1 y 2, Pablo comienza una de las secciones más profundas del libro de Éfeso y de todo el Nuevo Testamento, que comienza, ya lo dije, del versículo 13 al versículo 14. Todo esto es una sola oración gramatical en el griego. Esto es un himno de alabanza, dándole la gloria a Dios en la salvación. En este pasaje, Pablo describe la obra del Padre, versículo 3 al 6. Él enfatiza sobre la obra soberana de la salvación del Padre. Y del versículo 7 al versículo 12 enfatiza acerca de la redención del Hijo, la muerte vicaria. Él fue el sustituto perfecto que pudo satisfacer todas las demandas de Dios. Él fue el sustituto suyo y mi sustituto, entregando su vida en la cruz, derramando toda su sangre para redimirnos de nuestros pecados. Y del versículo 13 al 14 está el sello del Espíritu como garantía de nuestra salvación. Es decir, todo lo que vamos a ver es la obra trinitaria. Escúcheme bien, toda esta salvación que Dios ha hecho es una salvación trinitaria, porque vamos a ver todos los miembros de la Trinidad operando de manera unificada, eternamente salvando, rescatando a pecadores. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Ahí lo tienen, todo este pasaje para que usted lo entienda más claro. La obra del Padre, versículo 3 al 6, la obra del Hijo, versículo 7 al 12, y la obra del Espíritu Santo, versículo 13 y 14. En estos primeros versículos vamos a ver la obra del Padre en la salvación. Y vamos a desarrollar este sermón a través de 4 puntos. Punto número 1, la fuente de toda bendición, que va desde el versículo 3. Y punto número 2, la elección eterna de Dios, versículo 4. Punto número 3, la adopción como hijos, versículo número 5. Y en el versículo número 6, el punto número 4, el propósito final de la salvación. Entonces vamos a comenzar con el punto número 1, que es toda fuente, la fuente de toda bendición. La fuente de toda bendición. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pablo comienza con adoración. Antes de explicar la doctrina, él alaba a Dios. Y nosotros
estudiando la teología sistemática, que ya lo hemos hecho aquí en este lugar, nosotros tocamos un punto muy importante que toda la doctrina y la teología nos debe de llevar a una correcta ¿qué? Adoración a Dios. Eso es lo que se le llama a una correcta doxología. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Antes de él poder pensar y escribir todo esto, guiado por la obra del Espíritu Santo, él irrumpe en alabanza. Porque ya él va viendo toda la obra del Padre y él se deja vencer por la emoción. Hermano, es maravilloso lo que el Padre ha hecho para con nosotros. El creyente que entiende lo que Dios ha hecho no puede permanecer indiferente. No puede estar estático en la obra de Dios. Tiene que contemplar la obra de Dios. Y lo que me llama mucho la atención en este pasaje es que Pablo no espera terminar todo lo que va a decir de la teología, de la doctrina, sin antes adorar a Dios. Él está pensando lo que va a decir y cuando él está contemplando todo esto que va a decir acerca de lo que Dios ha hecho, él irrumpe en alabanza. Vemos que él no pudo contener su emoción para alabar a Dios, esperar hasta el final del versículo 14 para darle la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Él no espera llegar al final, sino que mientras está contemplando todo esto, todo lo que Dios ha dado, todo lo que Dios ha hecho en Cristo, él irrumpe en alabanza. Por eso vemos aquí donde él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Esto significa que en Cristo el creyente, mire bien, mire su vida, ya posee ¿toda qué? Todas las riquezas espirituales necesarias. ¿Sí está entendiendo en esta mañana? Porque si usted lee el texto nuevamente, no dice que nos bendijo con algunas bendiciones. ¿Y todas son qué? Todas. No hay nada que nos falte. Por eso es que somos completos en Cristo. Cristo nos muestra que el creyente ya posee todas las riquezas espirituales necesarias. Y yo quiero que usted preste mucha atención en esta mañana a lo que Pablo está diciendo. Pablo está adorando. ¿Y sabe por qué Pablo está adorando? Él no está adorando a Dios, gracias por la casa que me diste, porque no tuvo casa. No está diciendo, gracias porque tú me abriste una puerta de empleo por lo laboral, por esto que yo tengo. Él no está alabando a Dios por la salud, porque sabemos que él estaba enfermo. Él no está adorando a Dios por cosas terrenales o cosas meramente humanas. ¿Sabe dónde está Pablo aquí? El domingo pasado lo enseñamos y le dije, esto es muy importante que usted lo tenga siempre presente en todos estos sermones. Pablo está escribiendo estas cartas desde la cárcel. Desde la cárcel, ahí en prisión. Pablo no está alabando a Dios por la sanidad que ha recibido. Pablo no está alabando a Dios por los negocios que él tenía. Pablo no está alabando a Dios por las oportunidades laborales que él tenía. Pablo alaba a Dios, diga conmigo, por las bendiciones espirituales. ¿Y en dónde? En los lugares celestes, en Cristo Jesús. Y esto es muy importante hoy día, querido hermano. ¿Por qué es muy importante? Léalo allí. ¿Por qué es muy relevante que entendamos esto hoy día? Porque muchos cristianos viven así. Saben que tienen vida eterna,
pero viven como si todo dependiera de ellos. Sí, yo sé que Cristo me salvó, yo soy salvo, yo soy una hija, un hijo de Dios, pero el trabajo, pero mi empresa. O sea, la manera de nosotros, y eso es una verdad, yo sé que nosotros tenemos que laborar, esto es una realidad, no estamos negándola. Pero cuando nosotros nos expresamos de esa manera, habla de lo aprecio, de lo mucho o de lo poco, como nosotros entendemos cuando la Biblia promete la vida eterna. La manera de nosotros, cómo nos referimos, por ejemplo, a la abundancia que tenemos en Cristo. En Cristo tenemos toda bendición, usted lo acabó de leer. No dice algunas, toda bendición. Sí, pero es que yo necesito una casa, un carro. Como una vez alguien dijo, pastor, en la calle todo el mundo me dice, te veo bendecido, te veo bien. Y yo no sé por qué me dicen, me ven bendecido, si yo tengo el bolsillo pelado. ¿Dónde está la bendición? Porque no tiene un correcto entendimiento. Hermano, el impío no busca también esas cosas. El impío no se afana por lo material, por las riquezas. Por eso el salmista también dice, no envidies al impío cuando sea que prosperado. A veces nosotros decimos, ese que es tan malo, que no es hijo de Dios, mira cómo le ha ido bien en la vida. ¿Estás seguro? Ojalá hubiera la oportunidad de cuando una persona expresara eso, Dios le hablara enseguida en su mente y le dijera, ¿quieres esa vida para dártela y la vida tuya dársela a Él? Porque nosotros sabemos que el impío, Dios lo prospera. El impío, Dios lo bendice. Pero no tiene la vida eterna. Y en esta vida lo más importante no es lo terrenal, es la vida eterna, es el alma. Por eso aquel hombre rico e insensato, la heredad le había crecido mucho y no sabía qué hacer, porque el problema del ser humano es ese. Quiere solucionar los problemas de la vida y llenar esos vacíos que hay en el corazón, que solamente lo puede llenar Dios a través de las riquezas. Y muchos de nosotros decimos, si yo tuviera plata, no estuviera viviendo esto. Si yo tuviera plata, yo pudiera descansar y dormir tranquilo. Pues déjame decirte que no. Y siempre se lo digo a la iglesia, no, no y no. Si usted cree que el dinero le va a resolver a usted su ansiedad, o lo va a dejar dormir, o va a quedar usted completo, déjeme decirle, no, no y no. ¿Sabe por qué? Porque ese es un deseo de esta carne. Y esta carne, cuando usted más le da, más quiere. ¿Usted no ve que el que más tiene dinero, más quiere? Así estaba aquel rico insensato. La heredad había crecido mucho y este hombre no estaba tranquilo. Dijo, estaba preocupado, tenía una preocupación. ¿Sabe cómo dijo? ¿Qué haré? Ahí está la preocupación. No tengo dónde meter mis riquezas. Ya sé qué haré. Derribaré mis graneros y allí los haré más grandes y allí pondré mis tesoros. Y le diré a mi alma, come y bebe, regocíjate, porque tienes dinero para muchos años. Y Dios que le dijo, tonto, necio, hoy mismo vienen a pedir tu granero, hoy mismo vienen a pedir tus riquezas. No, hoy mismo vienen a pedir tu alma. Porque desnudos salimos del vientre de nuestra madre, dijo Job, y desnudos nos vamos. Entonces, por mucho que usted se afane, dijo Jesús, no podrá añadir a su estatura un codo.
El problema es que nosotros muchas veces no vivimos una vida de abundancia y de bendición y de paz, porque nos afanamos en las cosas que no tenemos y nos olvidamos de darle gracias a Dios por las que tenemos. Y ninguna se compara. Las terrenales jamás se compararán con las celestiales, porque las de aquí abajo son efímeras, pero las de allá arriba son eternas. ¿Cuál quiere? Cuando nosotros no entendemos estas cosas, peleamos muchas veces hasta con Dios. Es que yo no voy a hacer esto porque no veo la bendición, no veo que Dios esté orando. Pero cuando usted entiende que Dios es soberano y que todas las cosas que pasan a su vida le ayudará para bien a los que aman a Dios. El problema es que nosotros, cuando viene una enfermedad, cuando viene una escasez, es todo lo contrario. Creemos que Dios nos ha abandonado. Pero no, todo hace parte ¿de qué? De un propósito. Job dijo, ¿acaso yo voy a alabar a Dios cuando todo está bien? No, yo también voy a adorar a Dios cuando todo está mal. Dios, sea Dios bendito, el nombre de Dios bendito. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Entonces, la manera como nosotros nos referimos a la abundancia que tenemos en Cristo, hablando también de las bendiciones materiales, cuando nosotros nos enfocamos en solamente en eso, esa es una actitud que evidencia dónde está nuestro corazón. Cuando nosotros contrastamos lo que ya tenemos en Cristo con una casa, con un carro, con algo material, con una sanidad, eso habla dónde está nuestro corazón. Mire cómo lo dice el comentarista F.F. Bruce. Él decía esto: que Dios nos bendiga a nosotros espiritualmente es la corona de todas las bendiciones. Y yo sé que usted coincide conmigo, que todas las bendiciones de nosotros, los cristianos, cuando se refiere a las bendiciones espirituales, esa es la muestra más grande de la maravillosa gracia que Dios nos ha dado. ¿Sabe por qué? Porque esa nunca será quitada. Las bendiciones espirituales son eternas y estarán siempre para sus hijos. ¿Usted se imagina si nosotros, como dijo Cristo, ganáramos fama, dinero, renombre y al final nuestra alma se pierda? Entonces, las bendiciones espirituales es la corona de todas las bendiciones. Eso es lo más llamativo, lo más sorprendente y lo más extraordinario, que Dios nos haya bendecido espiritualmente. Ahora usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué las bendiciones terrenales no están allí si yo las necesito? Porque las bendiciones terrenales también el impío las busca. Y también, como dije, Dios también se las da a los impíos. No hay ninguna diferencia, mire bien allí, no hay ninguna diferencia con los impíos. Los impíos también tienen dinero, porque los impíos también tienen salud. A los impíos, escúcheme bien, les va bien en un sentido en la vida. Y esto es importante que usted entienda, no se compare con ellos cuando usted lo vea prosperado, porque eso también es estar bajo la ira de Dios. El problema es que en este mundo, el que tiene dinero, el que goza de salud, ese está bien con Dios. No, porque muchas veces hacemos de la riqueza y del dinero un ídolo, un Dios, y nos volvemos orgullosos y decimos, no, yo no tengo necesidad de Dios. Eso es el indigente que está debajo de un puente. Yo no necesito a ese Dios todavía. Pero el día que ese Dios se le quita, ese falso Dios se desplaza,
como no tienen a dónde ir, se quitan la vida. Por eso hay mucho suicidio hoy día, porque no alcanzan a verse sin esas riquezas. Entonces los impíos, en un sentido en la vida, a ellos les va bien. Pero diga conmigo, ninguno de ellos tiene lo que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Lo que Pablo llama aquí las bendiciones espirituales. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. ¿Cómo son estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales? ¿Por qué se le llama bendición espiritual? Porque viene de Dios, viene de la naturaleza del Padre. Significa, cuando Pablo dice bendición espiritual, ahí lo vemos, cuando él dice que nos bendijo con toda bendición que espiritual. Espiritual es porque tiene su origen en Dios. Las bendiciones de la iglesia, las bendiciones de los creyentes son espirituales porque tienen su origen en Dios. Es decir, usted no puede hacer nada para ganársela. Ay, Dios mío. ¿Cómo? Yo sé que esto suena chocante, y más en el día en que vivimos, donde el hombre en su fuerza hace de todo para agradar a Dios. Porque muchas veces se han hecho una imagen de Dios irreal, donde muchos creen que Dios es un Papá Noel, un viejito pelo blanco, que el que se porte bien le da regalo, pero el que se porte mal lo castiga, no le da nada. Entonces yo debo de hacer esto para que Dios me bendiga. Pues la bendición es espiritual. ¿Sabe por qué? Porque no se puede alterar. No hay nada que usted y yo hagamos para ganarla, porque es un regalo de gracia de Dios para nuestra vida. Es un favor inmerecido. Tristemente, lamentablemente, hoy día hay muchos creyentes en una competencia viendo qué pueden hacer para ser más bendecidos. Y así pasa. Por eso hay muchos que dicen, ore usted por mí porque tú estás más cerquita de Dios. Tú estás mejor con Dios. No pasa así muchos. No, hermano. Pablo lo ha dicho. En Cristo tenemos toda bendición espiritual. Y toda es toda. Entonces, es espiritual porque Dios es quien la planea. Dios es quien la prepara y Dios es quien la otorga. ¿A quién? A quien Él quiere y el que Él tiene misericordia. Esto no es del que corre ni del que quiere, cuando hablamos de la salvación, sino del que Dios tiene ¿qué? Misericordia. El hombre no puede producir nada de esto. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre no puede hacer nada en su salvación. Que nosotros recibimos, todos nosotros, por la unión en Cristo Jesús. Pero no quiere decir que haya algún mérito en nosotros para ser salvo, porque el ser humano es pasivo en la obra de la salvación. Es decir, se llama monergismo, que el hombre no hace nada en cuanto a la obra de la salvación. Todo lo hace Dios, todo lo hace el Señor, pero no anula la responsabilidad del ser humano, que también lo habla la Escritura. Por eso Jesús dice, al que viene a mí, yo no le echo fuera. Amén. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Y yo le daré vida eterna. Hermanos, el hombre no puede ganar esa salvación. Es Dios quien ejecuta toda la acción. Y en esta bendición espiritual tiene su origen en Dios y es Dios quien la otorga. Es Dios quien la otorga. Por eso dije, el hombre no puede ganarla.
Y yo sé que hay muchos cristianos tratando de ganar, porque eso es lo que se le enseña. Hay guerra espiritual. Tú tienes que pelear con Dios. Pelea tus bendiciones. Arrebata tus bendiciones. Y en un tiempo todos nosotros estuvimos en eso. Y yo creo que es importantísimo que Dios, por su soberana gracia, nos haya dado el privilegio de nosotros exponernos a la carta de Efesios. Porque se nos van a quitar muchas vendas. Y como dije en mi oración, que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Y que usted pueda entender estas verdades que el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, nos dejó plasmado en este maravilloso libro de Efesios. El hombre no puede ganarse su salvación, no puede hacer nada para la bendición. Y qué increíble nosotros poder saber esto. ¿Saber qué? Que aún nosotros siendo miserables, pecadores, malos, y en un estado deprimente, en un estado de bancarrota espiritual, no haya nada que nosotros podamos hacer. Y querido hermano y amigo, eso es muy ofensivo. Eso es muy ofensivo para los hombres. Es ofensivo también, escúcheme bien, para muchos incluso dentro de la iglesia. Esto ofende. Cuando nosotros exponemos esto, ¿por qué ofende? Porque esto humilla al hombre, lo pone en su lugar. Y por eso es que muchas veces nos tachan de que ustedes están errados. Eso no es lo que dice la Biblia. Ustedes es puro estudio. No, hermano. Mire esta riqueza, esta bendición que estamos aprendiendo hoy. Para muchos cristianos les encanta, porque nuestra naturaleza pecaminosa le encanta esto. A la naturaleza caída le encanta decir que nosotros podemos lograr muchas cosas. Y por eso hoy día es que estamos llamados a transformar toda una nación. Hermanos, si no podemos ni con nuestra propia ira, y ahora vamos a transformar una nación. Por eso ahí lo dice en pantalla, léalo. Por eso hoy día se predica así. Es que saca el campeón que hay en ti. Levántate, resplandece, porque la gloria de Dios está sobre ti. Tú eres ese valiente. Pero no dice saca el pecado que está en ti. Saca el hombre pecador que está en ti. Sino tú eres un campeón, tú eres un valiente. La vida está llena de obstáculos. Saca el león que hay en ti. Y ese es un mensaje humanista. Y muchos entonces ponen el sello de la palabra de Dios, e incluso algunos que no son ni cristianos, cuando van a abrir un negocio, cuando van a hacer un estudio o van a abrir, a hacer algo, lo sellan diciendo lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo voy a hacer forzando lo que dice el texto, lo que no dice el texto. De manera tergiversada, porque Pablo no quiere decir eso. Pero hoy día se toma ese texto como un amuleto, como un sello. Me va a ir bien porque yo declaré o yo dije las palabras mágicas. ¿Cuáles? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y los cristianos toman eso, hermano. Toman eso de manera errónea. Mi recomendación es que si usted ha visto el texto de esa manera, lea todo el contexto. Cuando usted lee el contexto, lo que Pablo está diciendo, ahí lo dice en pantalla, Dios me ha dado la gracia para estar bien. ¿Cuándo? Cuando tengo mucho y cuando no tengo nada. Por eso dice, sé vivir humildemente y sé también padecer necesidad. Como teniendo abundancia, como teniendo escasez. En todo he sido enseñado. ¿Y por qué en todo he sido enseñado? Porque he aprendido a adaptarme a cualquiera que sea mi situación. ¿Y por qué? Dice él, porque tengo la gracia de Cristo. Tengo la bendición de Cristo y en Cristo
todo lo puedo porque Él me fortalece. ¿Se dan cuenta cuando se expone un texto con el contexto? Entonces, esta bendición es espiritual. Es espiritual porque usted no puede hacer nada para obtenerla. Y voy a decir esto con el mayor respeto. Usted es un fracaso cuando se trata de obtener bendiciones espirituales. ¿Usted es un qué? Un fracaso cuando se trata de obtener bendiciones espirituales. ¿Por qué es espiritual? Porque el hombre no la puede alterar. No solamente no la puede recibir, sino que tampoco la puede alterar. Y voy a decir algo, ni el diablo la puede alterar. Porque hoy día se le ha dado incluso ese poder a él. Hoy día, tristemente lo digo, muchos le cantan en las iglesias. Hoy muchos se hacen muchas cosas, hermano, en la iglesia. Hoy día se le canta el muerto en la iglesia. Y muchos cristianos, sé que muchos han oído esa canción cuando dice, ya no llores por mí, yo estoy en un lugar. ¿A quién le están cantando ahí? ¿A Dios? ¿O le están cantando al muerto? Pregunto, ¿el muerto puede oír allá donde está? Jesús dijo, nadie puede ir ni de aquí para allá ni de allá para acá. Pero tristemente hay una canción que en mucho tiempo, yo creo que muchos la cantamos, de un artista que no voy a decir el nombre para que no lo busque. Si no la ha escuchado, no la busque tampoco porque no se pierde de nada. Y aquella canción, mire bien lo que cantan, lo que no deberían de cantar. Se escuchan estas canciones que le hablan al diablo. ¿La han oído? Esta cantante es una canción muy famosa y esta canción se canta aún en muchas iglesias. Y vamos a ver allí donde ella tiene una conversación con el diablo. La canción, ella le dice a él, tú me devolverás con creces lo que me pertenece, lo que me has quitado. Por eso yo arrebato mi familia, yo arrebato mi salud, yo arrebato y yo arrebato y yo arrebato. Y está hablando con Satanás. La pregunta es, ¿él puede alterar nuestras bendiciones? Él no tiene, Jesús dijo, él nada tiene en mí. Pero ahí están, hermanos, dialogando con el diablo. Y la iglesia entrando en este disparate. Le cantan sin saber lo que le están cantando. Por eso dije, qué bueno que estamos estudiando este maravilloso libro de Efesios. Y yo espero que usted también lo esté leyendo en su casa. Entonces es espiritual porque el hombre ni nadie la puede alterar. ¿Y por qué? Porque está fuera de nuestro alcance. Entonces, estas bendiciones incluyen, dice aquí, incluyen la salvación, la adopción, el perdón, la herencia y la vida eterna. Si usted necesita algo más que eso, hermano, mire bien lo que está haciendo. Por eso Pablo aclara algo importante, que nos bendijo con toda bendición en los lugares espiritual, en los lugares celestiales, en Cristo. O sea, a través de la unión con Cristo, Cristo es la fuente de estas bendiciones. A través de nuestra unión con Él. Él es la fuente de toda bendición. Cuando nosotros adoramos y exaltamos a Dios, no le estamos dando nada a Dios. Simplemente estamos reconociendo, estamos admirando la grandeza de la gracia, la maravillosa gracia que Dios nos ha dado. Él es la fuente de toda bendición. Y todos dependemos de Él. Pero Él no depende de nada
ni de nadie, porque Él es Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces Pablo nos hace un llamado a reconocer que Dios es la fuente eterna e inagotable de toda bendición. Que solo Él puede bendecir y dar al ser humano lo que realmente necesita. Y hay que reconocer, hermano, hay que reconocer que usted y yo muchas veces tenemos esa tentación y de buscar nuestra bendición fuera de Dios. Buscar esa bendición fuera de Dios. Queremos buscar la bendición a través del dinero. Queremos buscar la bendición a través de una persona, a través de un esposo, a través de un hijo. Queremos buscar la bendición que dependa de algo más. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que el único que puede bendecirnos verdaderamente es Dios. Nada ni nadie tiene esa capacidad. Todo lo que usted ponga, todo lo que usted haga, al final usted se va a sentir insatisfecho. Se va a sentir vacío. Y eso es lo que pasa. Y yo sé que alguno puede estar escuchándome o estar aquí en esta mañana, pero cuando usted busca y busca, usted siempre va a estar insatisfecho en esta vida. Pero si busca realmente a Dios, vas a quedar completo y satisfecho. Mire bien, hay un vacío. Todo ser humano nace con un vacío en su corazón, en su interior. Y va a sentirse insatisfecho y vacío hasta que ese vacío sea llenado ¿por quién? Por Dios. Porque ese vacío es como un rompecabezas. Ese vacío tiene la forma de Dios. Todo lo que usted ponga ahí no va a encajar. Porque el único que encaja es Dios. Cualquier cosa que usted ponga va a quedar insatisfecho. El único que lo puede llenar es Dios. ¿Y por qué? Porque Pablo dice, y Santiago también lo dice, Él es la fuente de toda bendición. Toda bendición, dice Santiago, procede del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación ni mudanza. Toda buena dádiva y todo don perfecto procede ¿de quién? Del Padre. Procede del Padre, porque Él es el único que puede bendecir verdaderamente al ser humano. ¿No le da una alabanza usted a ese Dios? Lo que Pablo está afirmando aquí, querido hermano, es esto: que todos aquellos que son parte de la familia de Dios, los que están unidos a Cristo, diga conmigo, ya tienen todas las bendiciones espirituales que podemos tener. Ya tenemos todas las bendiciones espirituales que podamos tener. Lo voy a decir más calmado, lo voy a decir más suave. Si usted es un cristiano verdadero, si usted está, como dice Pablo, unido a Cristo, escúcheme bien, si usted está en Cristo, usted ya tiene todas las bendiciones espirituales que podía tener. Ya son suyas, ya han sido dadas. Esto significa que todo lo que necesitamos ya ha sido dado por Él de manera espiritual. Todas las riquezas espirituales están a nuestra disposición. Por eso dije, y quiero que entendamos este punto, si usted está en Cristo, usted tiene toda la bendición de Dios a su disposición. Y esto es algo muy importante. En el reino de Dios no existen cristianos de segunda ni de tercera categoría. Porque muchas veces nos vemos así. Como dije ahorita,
Así hay muchos que creen que otros tienen más conexión con Dios o tienen una posición más de privilegio. Eso es aquí en lo terrenal. En el reino de Dios no es así. Por eso es importante que nosotros entendamos que si usted está en Cristo, usted tiene toda la bendición de Dios a su disposición. Pero esto es muy importante, que no hay cristiano de segunda categoría o de tercera categoría. Si usted está en Cristo, usted tiene todo lo que necesita para vivir la vida cristiana. La idea aquí es que Dios nos ha bendecido espiritualmente. Y todas las bendiciones espirituales solo proceden del cielo, de los hogares celestiales. Allí, el cielo es la atmósfera. Toda es la dimensión donde se encuentran todas las bendiciones espirituales. Y por eso es que es una bendición espiritual, porque es eterna. La aplicación para este punto, aplicación práctica, muchos creyentes viven desanimados. ¿Por qué viven desanimados? Porque sienten que le falta algo. ¿Han visto alguno así? ¿O usted se ha sentido alguna vez así? Pues yo espero que en esta mañana usted se sacuda. Muchos creyentes viven desanimados porque sienten que les falta algo, pero en Cristo ya tenemos todo lo necesario para nuestra vida espiritual. ¿Sabe usted cuál es el problema? El problema es que no comprendemos las bendiciones que ya tenemos. Y como no sé, no las puedo disfrutar. En Estados Unidos había un indigente que murió sin saber que era hermano de la mujer más rica de Estados Unidos. Y en circunstancia se quitó la vida. Luego que se quita la vida, aparece en los periódicos de Estados Unidos que este indigente le tocaba la sexta parte de la herencia que tenía esta mujer. Este indigente murió sin saber que era rico, multimillonario. Y vivió toda una vida como un indigente. Ese es el problema, hermano, en muchos cristianos que viven así, viven desanimados, porque sienten que no le van bien en la vida, porque sienten que le falta algo. Y es porque no han comprendido o no han conocido su verdadera identidad, de quienes ya son en Cristo y de qué tienen en Cristo Jesús, de las bendiciones espirituales que ya poseen. El punto número 2, la elección eterna de Dios. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí dice la palabra, escogió antes de la fundación del mundo. Pablo aquí introduce una de las doctrinas más profundas de la Biblia, y es la elección. ¿La qué? La elección. Y vemos también la predestinación, que vamos a ver más adelante. Este es el tema entonces que Pablo está tocando en este versículo. Y déjeme decirle que ese ha sido un tema de muchos debates a lo largo de muchas iglesias, porque lo que está diciendo Pablo básicamente es que antes que el mundo existiera, ya Dios había escogido a los que habrían de ser salvos. Y esto es así, ¿por qué? O sea, ¿por qué somos salvos? Porque Dios nos escogió. ¿Y por qué Dios nos escogió? Porque Él quiso hacerlo. ¿Y por qué Él quiso hacerlo? Porque Él fue quien decidió elegirnos. Aleluya. No como dicen muchos, que esa elección o esa predestinación fue que Dios vio en la eternidad todo el futuro y vio que íbamos a responder de manera positiva. Entonces Dios allí nos escogió. No. Nosotros estuvimos tocando en Romanos capítulo 9, versículo 10 en adelante, hablando acerca de la elección de Dios y la predestinación.
la soberanía de Dios en la salvación y en la condenación. Y él toma un ejemplo del Antiguo Testamento hablando de cómo los hijos de Jacob, de Isaías, Jacob y Esaú. Dice que los dos batallaban, luchaban en el vientre de su madre. Y dice la palabra que Dios allí eligió, que todavía no habían hecho ni bien ni mal. Y ahí Dios eligió ¿a quién? A Jacob, y a Esaú aborrecí. Entonces ya tocamos ese punto allí. Yo creo que ustedes lo saben. Entonces, mire lo que dice Spurgeon. Él decía: yo me alegro que Dios me haya escogido antes de que yo naciera. Porque si me hubiera escogido después, no sé si hubiera querido escogerme. O sea, entienda usted de una vez por todas que Dios no le escogió a usted ni a mí porque estamos viviendo una vida moralmente buena. Como hoy día muchos dicen que usted va al cielo porque se porta bien, porque usted es una persona de bien, porque hace buenas obras. Eso es lo que enseña la religión. Y eso es lo que así el mundo ve. Que el que es moralmente bueno, que el que hace ayudas sociales, esa es una persona de bien. Y más que todo, en estos tiempos de tanta corrupción, incluso en la política nos hemos dado cuenta que los de cuello blanco, los que son de corbata, también son ladrones, asesinos. Entonces, nosotros vemos aquí que Dios, qué bueno que nos haya escogido a nosotros. No porque había algo bueno, no porque usted era moralmente bien. Dios nos escogió a nosotros viviendo una vida perdida. Recuerde de dónde Dios lo sacó a usted. Yo sé de dónde Dios me sacó a mí. Y créanme, no fue de algo bueno. Dios en su soberanía decidió amarnos y escogiendo, sabiendo quién íbamos a ser. Qué verdad tan maravillosa. Entonces no hay nada que usted y yo podamos hacer para que Él nos ame, porque Él ya nos amó y nos escogió antes que usted y yo hiciéramos algo. Es como cuando una persona decide tener un hijo, se pone de acuerdo con su esposa, todavía no sabe, no lo ha concebido y ya dice cómo lo va a llamar, si es niña, si es niño. Ya tiene en la mente el plan, la cuna, la ropita. Ya decidió amarlo, quererlo, darle muchas cosas y todavía no ha concebido. Imagínense. Hasta nombre le tiene. Imagínense, así Dios también nos escogió a nosotros de manera perfecta. Que aún Dios, que sí conocía quién íbamos a ser nosotros. Y todo eso, desde antes de la fundación del mundo, Él decidió escoger. No porque fue el futuro, no. Él le plació porque así lo quiso. De la misma manera vemos cómo Dios escogió a su pueblo desde antes de ¿qué? De la fundación del mundo. ¿Qué significa esto? Que la salvación no comenzó cuando nosotros buscamos a Dios, sino que comenzó cuando Dios, en su eterno amor, decidió salvarnos. ¿Y eso fue desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Me llama la atención que Pablo haga esto, siendo obviamente guiado por el Espíritu Santo,
porque cuando nosotros el día de hoy escuchamos hablar de esta doctrina, hay muchos que se ofenden cuando se habla de la doctrina de la predestinación y de la elección. A muchos creyentes les suena irritante esta doctrina y les molesta. Y es inconfrontable, porque lo que hace el apóstol Pablo aquí, hermano, cuando nosotros nos vemos la manera como él expresa esa alabanza a Dios, empieza después de ella a decir la primera doctrina. Y la primera doctrina que él trae es la doctrina de la elección. Ahora, Pablo aquí está alabando a Dios porque la elección de Dios muestra el amor divino que Dios tiene para con los suyos, con su pueblo, para con su iglesia. La pregunta aquí es, si alguien debería molestarse, no debería de ser un cristiano, sino aquel que no se ve dentro de esa expresión de amor espiritual, de la elección y la elección de Dios y la predestinación del Señor. Entonces hay muchos cristianos que se ven así y se molestan. ¿Por qué se tienen que molestar? Si ellos también se tienen que ver allí dentro de ese plan maravilloso. Y eso es lo que nosotros vemos aquí, que todo hombre natural va encaminándose en un camino de muerte espiritual hacia una condenación eterna. No sé si usted me está entendiendo. Y es que Dios, nosotros yendo en ese camino, Dios nos amó desde antes la eternidad. Dios nos eligió. Y repito, no porque hubiera algo bueno en nosotros. Usted y yo éramos pecadores como todos los demás. Y Dios nos eligió desde antes la fundación del mundo para hacernos salvos y unirnos a Cristo. Así que esto es muy confrontante para muchos cristianos hoy día. Y yo sé que muchos se ofenden, pero para mí es muy confrontante que un cristiano se ofenda, por la doctrina de la elección. Porque muchos cuando ven esta doctrina que el apóstol Pablo trae, no ven el amor divino de Dios, sino que comienzan a luchar. Porque el hombre siempre, lo hemos dicho, siempre quiere tener responsabilidad en su salvación. La idea de la elección, entonces, es que Dios elige. Es que Dios, ¿qué? Elige. Y no puede ser de otra forma, porque si Dios no tomara la iniciativa, todavía Dios estuviera esperando que el hombre volviera a Él. A veces nosotros como creyentes de años no queremos venir a la iglesia, no queremos obedecer lo que Dios está mandando. Ahora imagínense a uno que no es creyente, que no ha nacido de nuevo. Por eso, mire, no podía ser de otra manera. Si Dios hubiera esperado que el hombre diera el primer paso, nadie lo habría dado. Y oiga bien, si Dios hubiera esperado que alguien lo buscara, ¿qué pasaría? Todavía estaría esperando. ¿Cuántas veces nosotros no predicamos el Evangelio? Que las personas se vuelvan en arrepentimiento a Cristo, depositen su fe en Él y no lo hacen. Tenemos la Biblia, hay evidencia, somos testimonios, testigos del poder de Dios. Pero si el hombre tuviera la iniciativa en la salvación, todavía Dios estuviera ¿qué? Esperando, o sea, no hubiese nadie sido salvo. Gracias a Dios que todo depende de Él. Vamos a leer una cita rápidamente por el tiempo. Salmos 14, que es un salmo parecido o gemelo del Salmo 53, el Salmo
14, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Mire cómo dice el salmista aquí. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. No hay ¿qué? Quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, que buscara a Dios. O sea, ¿qué hizo Dios? Dios miró para ver si había algún entendido que lo buscara. Y todavía está esperando. Miren lo que dice el versículo 3. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Lo mismo que dice Romanos 3, versículo 9 en adelante. Hablando de la depravación total del ser humano. Que no hay ni uno bueno. No hay ni siquiera uno que busque a Dios. No hay quien entienda. Todos se hicieron inútiles y no conocieron camino de verdad. Así que, en torno a que si Dios no eligiera, tendría que esperar a que alguien lo buscara. Y nadie en su estado natural busca a Dios, porque ese es una persona muerta espiritualmente. ¿Qué puede hacer una persona muerta espiritualmente? Nada. Por eso es que el inconverso no le interesa a Dios. Usted le habla de la Escritura, no le importa, porque el propio Dios de su vida es Él. Su vida gira alrededor de Él. Así que nunca va a tener el deseo de buscar a Dios. Y aunque hay muchos buscando a Dios, no están buscando el Dios de la Escritura. Porque muchos cuando emprenden esa búsqueda de buscar a Dios, escúcheme bien porque esto es muy importante, muchos emprenden esa búsqueda de buscar a Dios, lo que hacen es que crean en su corazón el Dios que Él quiere que crean. O sea, cuando ellos emprenden esa búsqueda, al Dios que crea su corazón es un Dios que responde a sus deseos, a los bienes terrenales. Porque Jesús mismo lo dijo, los impíos también buscan esas cosas. Ustedes no. No busquen eso. Entonces estas personas cuando emprenden esa búsqueda, y cristianos emprenden esa búsqueda, entonces el corazón de ellos crea un Dios que responde a sus deseos. Por eso es que ellos son esclavos de sus propios deseos. Y ese, déjeme decirle, lamentablemente, ese es el Dios que muchas personas buscan en el día de hoy. Y no el Dios de las Escrituras. Así que la doctrina de la elección es el método en torno al plan de Dios. Es la manera en que Dios escoge y prepara a su pueblo, y esta verdad se revela claramente a lo largo de la Escritura. Toda la Biblia recorre esta gran verdad de la elección y la predestinación, pero también la responsabilidad del ser humano. Mire cómo dice nuestro Señor Jesucristo cuando Él escoge a los 12 apóstoles. Mire cómo dice Él. No me elegisteis a mí, San Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿A quién le estaba diciendo Cristo estas palabras? ¿A la iglesia? ¿A nosotros? No, a los apóstoles, a los que Él había escogido. Entonces, a lo largo de la Escritura recorremos eso. Mire cómo dice también en Juan 6:44.
Ninguno puede venir a mí. Ninguno es ninguno. Nadie puede venir a Cristo si el Padre que me envió no le trajere. ¿Quién es quien nos lleva a Cristo? El Padre. Entonces no diga yo salvé, yo busqué, yo hice. No. Nadie, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo, dice el Señor, le resucitaré en el día postrero. Cuando los apóstoles predicaron en el libro de Hechos, vemos cómo a través después de la predicación, la gente respondió de manera positiva. ¿Por qué? Porque ya habían sido elegidos para esa salvación. Hechos, capítulo 13, versículo 48. Los gentiles, los que no eran del pueblo judío, cuando escucharon el evangelio, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos, no dice todos los que estaban allí, sino que creyeron todos los que estaban, diga conmigo, ordenados para vida eterna. O sea, no fueron todos, sino los que estaban ordenados para vida eterna. Por eso cuando nosotros evangelizamos, oramos al Espíritu Santo para que Él logre esa salvación. Por eso aquí oramos para que Dios añada a los que ya han sido preparados para esa salvación. Entonces, hermanos, la elección no se basa ni en nuestras obras, ni en nuestros méritos, ni en nuestra decisión, sino se basa ¿en quién? En la gracia soberana de Dios. El apóstol Pablo, por eso explica en el versículo 4 al final, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? ¿Por qué Dios nos escogió? ¿Para que vivamos ahora como se nos da la gana? Como muchas veces, no, yo soy salvo, siempre salvo, y yo puedo vivir ahora, de igual manera yo me voy a salvar. Sin ley. Como el llanero solitario. Salvo, siempre salvo. Yo puedo vivir como yo quiera. No. Dios no te escogió desde antes de la fundación del mundo para que tú vivas como quieras, sino con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Lea lo que ahí está subrayado. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué propósito es el que Pablo está destacando aquí? ¿Cómo nosotros debemos de vivir? Esta elección, esta salvación es para que usted y yo vivamos vidas santas y sin mancha delante de Él, en amor. Delante de Él, en amor. Esta frase lo que está haciendo es, hermano, lo que está haciendo es que está conectando con lo que Pablo ha dicho anteriormente. Nuestra elección tiene un propósito. De que Dios nos haya elegido desde antes de la fundación del mundo, lo hizo con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que vivamos vidas santas. ¿Para que vivamos qué? Si usted pertenece a la familia de Dios, entonces viva como alguien que pertenece a la familia de Dios. Hay personas que simplemente dicen, yo soy cristiano, pero no viven como cristianos. Y no me estoy refiriendo en este punto practicando pecado, sino cuando usted no entiende quién es en Cristo. Cuando usted vive desanimado pensando que es un pobre espiritual. Viva como un hijo de Dios. Viva como lo que usted es. Usted es un bendecido, una bendecida de Dios, porque toda bendición ha sido dada. No se vea como aquel hombre y que bendecido y no tengo nada. No. Véase como una hija, como un hijo de Dios, que tiene como herencia muchas riquezas. Si usted pertenece a la familia de Dios, necesariamente tiene que vivir como alguien que es miembro de la familia de Dios. Y eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Uno de los propósitos de esa elección es la santificación. ¿Y qué es la santificación? ¿Qué significa ser santo? Ya lo tocamos el estudio pasado, que somos escogidos de Él y que ahora vivimos una vida ¿qué? Apartada.
una vida diferente. Es decir, vivir bajo la cobertura o bajo el manto de nuestro Señor Jesucristo. Ser santo es a quien le pertenecemos. Antes le pertenecíamos a que ya sabemos, pero ahora somos libres. Dios nos ha adoptado como hijos, ahora somos de Dios. Por eso somos santos. ¿Qué significa ser santo? Vivir una vida apartada para Dios. Entonces, Cristo promete no solo el perdón de los pecados, sino también luchar contra el pecado. Por eso es que algunos, cuando no entienden esto, viven de una manera incorrecta. Luchan en sus fuerzas. ¿Por qué? Porque usan todo lo que está a su alcance y no usan los recursos que Dios nos ha dado para nosotros en Cristo Jesús. Por eso yo dije ahorita, yo luchaba antes. Ya no, ahora yo uso esos recursos. El mundo puede reclamar y yo, nada tiene en mí. Yo soy del Señor. Todos pasamos por situaciones difíciles, momentos de escasez, pero nada de eso puede trasladar o robar nuestra identidad en Cristo Jesús. Así que la elección no es solo para salvarnos del infierno, sino también para transformarnos en un pueblo santo. La aplicación del punto número 2 es esta. Esto nos da una profunda seguridad espiritual. Nuestra salvación no depende de nosotros, depende del plan eterno de Dios. Punto número 3, la adopción como hijos. La adopción como hijos. Ahora viene esto muy importante. Versículo 5. En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo que Pablo está diciendo aquí ahora es que fuimos elegidos para ser ¿qué? Adoptados. Fuimos elegidos para ser adoptados, es decir, para ser parte de la familia de Dios. Y aquí hay una palabra que a algunas personas no les gusta o que no soportan, y es la palabra predestinado, la predestinación. Y es lo que Dios ahorita significa que Dios escoge a los que va a salvar sin ningún mérito en esa persona. Si no lo escoge, ¿por qué? Por su pura gracia. Eso es la elección. Pero la predestinación, ¿qué es? Que esos escogidos, el Señor predestina la ruta y el camino que van a vivir. No es como muchos lo ven, que Dios miró el futuro y allá vio los que iban a obedecer, los que iban a vivir para Él, y ahí los predestinó. No, eso no es lo que habla de la predestinación. Aquí Pablo describe una de las bendiciones más hermosas del Evangelio, y es la adopción. En el mundo romano, la adopción significaba que una persona recibía todos los derechos legales de un hijo verdadero. ¿Qué significa esto? Esto significa que en Cristo Dios es nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Dios es nuestro Padre y somos parte de su familia y tenemos una herencia eterna. Somos la familia de Dios. Por eso Pablo está hablando aquí de la predestinación en todos los aspectos, que nosotros podríamos hablar de eso, pero está hablando de algo en particular. Nos predestinó ¿para qué? Para ser adoptados. La adopción. Y esta es una verdad maravillosa, que en un punto dado de nuestra vida, Dios nos adoptó como hijo. Y es bueno saber esto, porque es muy hermoso. Porque quizás alguien hoy que nos ve a través de Facebook o cuando escuche este mensaje, sea el día en que Dios te adopte. Hoy puedes ser adoptado como un hijo de Dios. Tal vez en tu vida has pensado que Dios está lejos de ti, pero hoy déjame decirte que si te entregas a Cristo, confiesas tus pecados y reconoces que Él es tu Salvador, hoy es el día
de que empieces a vivir esa adopción. Hoy es el día que usted puede pertenecer a la familia de Dios. Y Pablo nuevamente al final del versículo 5 dice, según el puro afecto de su voluntad. Esto muestra que la salvación nace del amor soberano de Dios. ¿Por qué? Porque Él así lo decidió. ¿Por qué? Porque Él así lo quiere y no hay otra razón. La aplicación aquí es, muchos cristianos viven con una mentalidad de huérfanos espirituales. Pero el Evangelio nos dice que ahora, diga conmigo, somos hijos de Dios y podemos acercarnos a Dios con confianza. Terminamos con este último punto. Número 4, el propósito final de la salvación. El propósito final de la salvación. Efesios 1, versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, aquí vemos el propósito final de la salvación. Dios salva a los pecadores, ¿para qué? Para mostrar su gloria, para hacer alumbrar de manera gloriosa su maravillosa gracia. Entonces, la salvación no es principalmente acerca de nosotros, es acerca de la gloria de Dios. Dios rescata a pecadores para que el universo vea cuán glorioso es su gracia. ¿Estará mirando usted a Dios así ahora? Por eso se da cuenta usted que Pablo se deja ganar e irrumpe en alabanza. ¿Quién no va a exaltar a Dios por toda esta obra que Él hace? Y que nosotros no lo podríamos hacer. Eso es un motivo de adorar y de exaltar. Todo esto Pablo lo hace con el propósito de que Dios sea exaltado. Y por eso él comenzó así el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y qué maravilloso que termina en el versículo 6 diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todo esto para que la gloria de Dios sea exaltada. Dile que está a tu lado, si tienes a Cristo, lo tienes todo. Y yo creo que si tienes a Cristo, lo tienes todo, yo creo que tienes muchos motivos y muchas razones para exaltarle y para glorificarle. Vive para Él. En medio de las luchas de la vida. En medio de las batallas, en medio, y se vale llorar, sí se vale llorar. Todo cristiano tiene derecho de llorar. Pero en esta mañana toma aliento. El Espíritu Santo te dice a través de su Escritura, límpiate las lágrimas porque Cristo no se ha ido. Tu salvación está asegurada en Cristo Jesús. Mira cómo dice William Hendrickson, ¿por qué nos vamos a sorprender que Pablo reaccione de esta manera? O sea, ¿por qué nos vamos a sorprender que Pablo adore de esta manera? Si esta es una elección de adoración para nosotros. El evangelio de nuestra salvación es razón suficiente para bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La aplicación para este punto, escuche bien, la vida cristiana tiene un propósito mayor que nuestra felicidad personal. Vivimos para la gloria de Dios. Este punto es importante. Y pongamos en práctica esta aplicación. Porque hay cristianos, mujeres y hombres que quieren buscar un propósito mayor a través de la felicidad que ofrece el mundo. Y lo vemos también en el amor, en la manera de amarse. Y por eso muchos ven novelas, ven películas y ven este romanticismo y que dice la mujer, ay, ojalá mi esposo me amara como él. Y todo esto es ciencia ficción.
Entonces, cuando nosotros no tenemos una identidad clara en nuestra vida, nos vamos a frustrar y nos vamos a sentir nosotros como inferiores. Y vamos a tratar de buscar la manera de cómo encajar en este mundo. No, la vida cristiana tiene un propósito mayor. Cuando nosotros, todo lo que hacemos debe de ser para la gloria de Dios. Si usted va a vestir, no vista para el esposo, vista para la gloria de Dios. Si usted va a hacer lo que va a hacer, hágalo, no para ser visto por los hombres, sino para la gloria de Dios. Cuando usted hace eso, usted no se va a sentir inferior ni mal, ni vas a estar buscando aceptación, ni vas a sufrir de baja autoestima, porque tú vives para la gloria de Dios. Las aplicaciones finales: reconoce las riquezas espirituales que tienes en Cristo. Reconócelas en esta mañana. ¿Sabes por qué? Porque muchos cristianos viven como pobres espirituales, cuando en realidad son herederos del reino de Dios. Tienes muchas riquezas. Tienes muchas riquezas. Número 2, descansa en esta mañana en la soberanía de Dios, en tu salvación. Porque tu salvación no comenzó contigo, sino que comenzó en el corazón eterno de Dios. Punto número 3, vive como hijo de Dios. No viva como esclavo del pecado o del temor. Vive como alguien que pertenece a la familia de Dios. Doy por concluido este mensaje. Imagina a un niño huérfano que vive en pobreza, sin saber que ha sido adoptado por una familia rica, que ha preparado todo para él, hasta que alguien le revela su verdadera identidad. De repente, todo cambia. Y yo espero que en esta mañana cambien muchas cosas en nuestra vida. Cambien muchas cosas y también la manera de nosotros ver a Dios. De la misma manera, Efesios nos revela nuestra verdadera identidad espiritual. En Cristo somos escogidos, adoptados, bendecidos y herederos de la gracia de Dios. Cuando nosotros comprendemos estas verdades, nuestra vida entera cambia. Aleluya. Entonces, amados hermanos, mi oración es que Dios pueda dar ese nuevo nacimiento a aquellos que nos ven a través de Facebook. Querido amigo, querida amiga, yo te animo en esta mañana a que veas estas riquezas que hay en Cristo Jesús. Y querido hermana y hermana que estás aquí, oremos por lo mismo. Oremos por los perdidos y por estas personas. Jonathan Edwards dijo lo siguiente: el problema principal de la mayoría de los cristianos es que aún poseen un entendimiento intelectual de muchas doctrinas. Estas doctrinas, de muchas doctrinas, no viven realmente, pero estas doctrinas no viven realmente en sus corazones y por consiguiente no ejercen ninguna influencia en su conducta. De nada serviría tener todo este tipo de doctrina si no lo comprendemos, si no nos vemos en ella y entendamos el verdadero significado de lo que es ser adoptado, hijo de Dios, de estar en esa unión perfecta a través de Cristo, gozando de esa nueva relación que tenemos con Dios. Entonces, el principal problema de la mayoría de los cristianos, decía Jonathan Edwards, es que aunque poseen un entendimiento intelectual de muchas doctrinas, estas no viven en sus corazones y por consiguiente no ejercen ninguna influencia. Que Dios tenga misericordia de nosotros y aplique esta palabra en nuestros corazones. Que abra nuestros ojos para que nosotros podamos decir lo que dijo el apóstol Pablo. Podamos nosotros cantar, pensar y vivir diciendo: bendito sea el nombre
de nuestro Señor Jesucristo, que por su grande misericordia nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tengas piedad y misericordia por cada uno de nosotros. Cuántas riquezas, cuánta abundancia hay en este maravilloso libro, Señor. Que nosotros podamos entender y comprender cada una de ellas. Que no pasemos por encima de ellas. Que sean aplicadas en nuestros corazones. Porque muchas veces nos maravillamos de cuán bonitas son estas palabras. Que no sea un libro más al cual nosotros nos exponemos. Te suplicamos que nos abrumas con tu gracia. Oh Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Que estos ojos necesitan ver tu bendición. Esa bendición que usted nos ha dado a través de Cristo. Los creyentes que están, Señor, expuestos en esta mañana, en luchas, en debilidades, en flaquezas. Si hay algún pecado que esté luchando, Señor, en medio de ellos, que ellos puedan entender que no hay nada en este mundo en que haya mayor deleite que vivir para tu gloria, que vivir en Cristo Jesús. Antes que el pecado por el cual algunos están viviendo puedan entender el valor que tienen en Cristo. Que los creyentes que están presentes, pasando por alguna dificultad, Señor, alguna angustia, tú puedas ver, Señor, sus corazones y que tu Espíritu Santo les ayude a entender que estamos seguros en Cristo Jesús. Porque Él es nuestra roca fuerte. Él es la roca de nuestra salvación. Padre, aquellos que han perdido el gozo de su salvación, devuélvele, Señor, esa motivación. Para aquellos que todavía se sienten indiferentes ante ti, Señor, abre sus ojos, abre sus corazones, para que reconozcan todas las maravillas que usted ha dado y ha hecho, especialmente en la cruz del Calvario. Aquellos que han perdido la esperanza, Señor, y que sienten que ya no tienen fuerzas en su vida, ayúdanos, Padre Celestial. Abre también sus ojos para ver todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Para ver que todo eso hace parte del propósito de nuestra vida, por el cual tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Que no hay razón para que sigamos perpetuando toda angustia, toda tristeza, todo desánimo, Señor. Si nos vamos, Señor, confiad en usted. Abre los ojos a aquellos que han perdido el gozo de su salvación. Impáctanos con tu gracia, Señor, en esta mañana. Te necesitamos, Señor. Clámele ahí donde está. Te necesitamos, Señor. Gracias porque nos has mostrado esa gracia a través de Cristo. Ayuda a aquella hermana, ayuda a aquel padre, a aquella esposa, a aquel esposo, a aquellos hijos. Ayúdales, Señor, a aquellos que están luchando con problemas matrimoniales, con sus hijos. Ayuda a los jóvenes, Señor, que muchos se están perdiendo en la droga, en el alcoholismo. Y muchos están perdiendo la vida en este tiempo. Y tu iglesia, Señor,
no hace lo que debería de hacer, oh Dios. Clamamos por la juventud. Clamamos por la adolescencia. Clamamos por nuestros hijos, Señor. Que ellos puedan entender que no hay mayor deleite que vivir para ti, Señor. Ten misericordia de ellos. Abre sus ojos, Señor. Abre los ojos también de tu iglesia para que podamos ver todas estas riquezas que ya poseemos en Cristo Jesús. En tus manos, Señor, ponemos todo lo que vamos a hacer esta semana. Que tu gracia nos libre de todo mal. Guíanos, Señor. Llévanos por caminos de paz. Derrama bendición sobre tu pueblo. Que nosotros podamos ver cuán enriquecidos estamos a través de la unión perfecta de Cristo. Padre, te damos gracias por cada ofrenda, por cada diezmo que tu pueblo trae voluntariamente. Dale esa gracia, Señor, en sus vidas. Fortalécele, bendícele, suple sus necesidades y especialmente suple las necesidades de este ministerio. Respalda a nuestros pastores, Señor, y que nosotros podamos seguir avanzando en este proyecto como iglesia bíblica, fuente de vida. Padre, ayúdanos, respáldanos, porque todo sería en vano si no estuvieras con nosotros. En tus manos, Señor, encomendamos todo, encomendamos cada petición que tu pueblo ha traído. Oramos por la salud de nuestra hermana Ana. Pasa tu manto de sanidad, Señor, conforme a tu beneplácito. Tú eres quien obra, Señor. Fortalece al débil, levanta al caído. Mira las peticiones de tu pueblo. Oro por los hermanos que están pasando por alguna dificultad, por alguna prueba, o por alguna calamidad o alguna enfermedad. Glorifícate, Señor. Clamamos como iglesia. Ten piedad y misericordia de nosotros. Y glorifícate, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos en esta mañana a través de los méritos de Cristo en lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos, por su atención en esta mañana. Dios les bendiga rica y abundantemente a aquellos que nos escucharon a través de Facebook. Somos Iglesia Bíblica Fuente de Vida. Dios les bendiga rica y abundantemente. Puede salir de su lugar, puede saludar a su hermano.